Un afectuoso saludo a todos ustedes quienes hoy están conectados en este servicio dominical de Encuentro con Cristo. Me corresponde continuar con la serie Reset o Transformación Completa, un reset que han vivido distintos personajes bíblicos y en los cuales hemos estado reflexionando recientemente. El domingo pasado, el pastor Alejandro Pulley nos invitó a observar el reseteo que Jesús hizo a un hombre de pésima reputación, que además pareciera ser que tenía muy malas costumbres. Sin embargo, Jesús se acercó a él y fue a su casa a comer con él y sus amigos. Zaqueo vivió un reseteo, una transformación increíble. Hoy veremos qué hace Jesús con dos seguidores o con dos creyentes que están retornando de Jerusalén a Emaús. Pues Jesús hace 3 días que ha muerto y ya todo para ellos se ha acabado. La historia que les compartiré aparece en el libro de Lucas, capítulo 24, versos 13 al 36. Algunas de las citas irán apareciendo en pantalla. Dice Lucas que fue en ese mismo día de la resurrección de Jesús que 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros o 12, dicen otros, de Jerusalén. Y al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Y mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Lucas nos dice que Dios impidió que lo reconocieran. Jesús les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús. El hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza, dicen estos caminantes, de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, dicen estos caminantes, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino
y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego, los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. De acuerdo al relato, estos discípulos formaban parte del grupo cercano a Jesús y conocían muy de cerca a los apóstoles, aunque no eran los apóstoles. El ambiente de las circunstancias que ellos han vivido es aplastante y tengamos cuidado de juzgarlos, sino por el contrario, empaticemos con ellos. Han vivido la amarga experiencia de un juicio injusto para su maestro. Pero si son las mismas autoridades religiosas las que se aliaron con el poder de turno y con el pueblo para enjuiciarlo turbiamente y finalmente matarlo de la peor forma, humillándolo públicamente, torturándolo, crucificándolo. Jesús, aquel en quien estaban puestas todas las esperanzas de un liberador, había muerto y ya han pasado 3 días. Volvamos a nuestra realidad. Es probable que estos dos personajes se hayan dicho. Nuestra responsabilidad y realidad está en Emaús. Ya todo se acabó. Qué interesante descubrir que en aquella época quienes iban a Jerusalén para las fiestas usaban el término subir a Jerusalén. En este relato, estos ex discípulos de Jesús bajan de Jerusalén a Emaús. En este caso, literalmente, están viviendo el peor de los bajones. Estos dos discípulos, mientras bajan, están hablando de Jesús muerto. Jesús ha muerto. Y es Dios mismo, lo que para nosotros es toda una interrogante, quien impide a estos dos caminantes reconocer a Jesús resucitado. Y ven en Jesús a un peregrino, pareciera ser que un poco despistado, que no tiene la menor idea de los acontecimientos recientes. Y Jesús hace preguntas en el camino. ¿Cuál es la razón de vuestra conversión tan profunda? ¿Qué cosas han sucedido? Jesús escucha los relatos de estos dos discípulos que él ya conocía. Probablemente los conocía muy bien, aunque al parecer ellos no. Jesús y la Escritura. Es este peregrino, me refiero a Jesús, quien con una autoridad asombrosa revela al Jesús aún desconocido por ellos. Y esta revelación se descubre en la Escritura. En aquella época la Escritura era el Antiguo Testamento, y es con esta Escritura que este peregrino les hizo ver lo que recién había acontecido era el cumplimiento de la Escritura. Ya estaba escrito. En otras palabras, el peregrino le dice a estos dos caminantes: lo que ha sucedido estaba escrito, de manera que Jesús es el Mesías. Pero Jesús quiere que lo reconozcan en la Escritura. Vemos nuevamente en Jesús una cualidad que lo hace único. Le encanta ser invitado a una mesa. Aunque el anfitrión no sabe quién es este peregrino, como es hospitalario, ya es tarde y lo invita. Están en plena cena. Es el momento de partir el pan y el peregrino lo reparte. Y es ahí, en la mesa, donde este peregrino es reconocido como Jesús. Este peregrino se revela. Se revela y desaparece. Ya fue suficiente, puesto que en un rato más se encontrarán de nuevo.
Estos caminantes, al estar en la mesa partiendo el pan, ¿habrán reconocido el rostro de aquel Jesús cuando multiplicó el pan y los peces en el desierto? Quizás qué otras características hicieron sentido con lo que ya habían estado sintiendo o presintiendo mientras caminaban rumbo a Emaús. Demorar menos de una hora al recorrer 11 a 12 kilómetros entre Emaús y Jerusalén nos hace descubrir que estos discípulos tenían muy buen estado físico, pues están haciendo una carrera elite. Seguramente llegaron hechos sopa a la casa donde están los otros discípulos, y de acuerdo a los relatos de otros evangelios, todavía en ese ambiente había escepticismo. Ahí están los discípulos. Aunque ya algunas mujeres y el mismo Pedro habían aseverado haber tenido un encuentro con Jesús resucitado. Qué lata puede ser a lo mejor para estos dos discípulos saber que su relato corre el riesgo de sumarse a un montón de información que no transformará la desesperanza en esperanza, pues los discípulos y las demás personas que están en este lugar están confinados por el miedo y la desesperanza. Pero alto. Justamente mientras estos dos discípulos están hablando, es cuando aparece Jesús. Y su testimonio no es simplemente una narración, sino la presencia misma de Jesucristo. Qué fantástico poder ver este, comillas, espaldarazo que da Jesús a estos discípulos que están hablando de Jesús resucitado. Jesús es el portador de la paz. La primera palabra de Jesús resucitado al conjunto de sus discípulos es paz. Y como muchas veces lo hemos compartido, la paz no es ausencia de conflicto o de guerra. Es un estado de bienestar integral que Dios nos da en toda circunstancia. Es una bendición que nos moviliza a hacer el bien, a disfrutar del bien con nuestros semejantes, con la creación en nuestras respectivas tareas. En otras palabras, paz es la atmósfera del reino de Dios. Quiero compartirles algunas preguntas y reflexiones para nuestro diálogo con la palabra. La primera pregunta que me asalta: ¿quiénes habrán sido estos discípulos de Jesús que, pese a estar tirando la toalla, fueron una prioridad del Jesús resucitado en su primer día para este reencuentro? Pero si ya habían renunciado a la esperanza, ellos le manifiestan a Jesús: teníamos la esperanza. Ya no la tienen. Además, el conocimiento de Jesús que tenían estos discípulos era incompleto. Y aunque habían escuchado en esa misma mañana las noticias increíbles que hablaban de Jesús resucitado, todo indica que ya no les quedaba espacio en su memoria para la acción de creer. Sin embargo, como Jesús ya los conocía, los transformó en su prioridad y más aún los respaldó a la hora de comunicar su testimonio. Jesús nos demuestra misericordia y fidelidad. Para variar, Él sale a buscar a estas ovejas que empiezan a descarriarse. Te tengo una pregunta. ¿Te consideras prioridad de Jesús? A lo mejor hace ratito ya tiraste la toalla y hoy estás conectado con desesperanza y a lo mejor estás en un bajoneo. Pero sabes, creo que algo desea Jesús con esta palabra para ti hoy, en este momento. ¿Cuál es el sustento de tu fe en Jesús? ¿La tradición? ¿Las prédicas dominicales? ¿La información de internet? ¿Los mensajes de las radioemisoras? ¿Cómo discriminas las fake news de Jesucristo, las malas noticias de Jesucristo, de la buena noticia de Jesucristo?
¿Saben? Eso se hace solo con la Escritura. El sustento de nuestra fe en Jesús es solamente la Escritura. De ahí aparece la presencia de Jesús en nosotros. Que la palabra de hoy y de los próximos días nos permita experimentar la misma presencia de Jesucristo y la paz que Él da. ¿Cuál fue el reseteo de la presencia de Jesús en estos dos discípulos? Miren, van de bajada y terminan subiendo a Jerusalén. Bajan bajoneados y retornan a Jerusalén eufóricos. Las hormonas del ánimo están en su máxima expresión. Lucas es médico y quiere decirnos algo con todos los detalles de esta narración. Comenzaron a sentir algo extraño, una intensidad de vida en su interior que ellos describen como ardor en el corazón, cuando Jesús les enseña con la palabra. Queridas, queridos, si nuestra espiritualidad ya está en el límite por consecuencia de la desesperanza, debido a tanta incertidumbre en nuestra realidad, que a veces se transforma en algo aplastante, como la misma muerte. Aprovecha esta oportunidad para invitar a Jesús para que te ayude a comprender la Escritura. Y creo que Jesucristo se te revelará. Te deseo, oro por ti y obviamente oro por mí, para que descubramos esta dimensión de la palabra como una inyección de vitalidad en cada uno de nosotros. Nuestra salud integral, nuestra salud mental, nuestra salud espiritual, nuestra salud física, necesitan palabra en estos días tan complejos. Es mi deseo que vuestro corazón arda cuando lean las Escrituras, de manera que empiecen a palpar y a sentir desde ya la presencia de Jesucristo en cada uno de nosotros. De todo lo anterior, para ya ir cerrando esta reflexión, quiero destacar 3 conceptos prácticos para seguir meditándolos que surgen a partir de mi reflexión en este relato. Recuerden, mesa, Biblia y paz. Mesa. ¿Cuánto anhelamos volver a estar juntos? Y si eres de Encuentro con Cristo, de seguro estás echando de menos algunas de las instancias en donde compartíamos la mesa. Gracias a Dios por la vacuna. Parece que cada vez más pronto vamos a disfrutar de esta mesa. La mesa de Encuentro con Cristo nos está esperando. Pero mientras tanto, aprovecha la mesa que tienes disponible con quienes sí puedes juntarte e invita a Jesucristo. Invítalo para que se haga presente en tu mesa. Que no se te olvide, a Jesús le encanta ser invitado a tu mesa, a mi mesa. Y Él quiere revelarse. Biblia. Sin Biblia, corremos el riesgo de terminar en Emaús o transformándonos en esos maestros de la ley, en esos sacerdotes que se perdieron en la letra, leyeron la Escritura sin Jesús y terminaron aliándose con el poder político de aquella época, con el poder de la masa, y terminaron matando a Jesús. Mucho cuidado. Necesitamos leer la Biblia con Jesús. Paz. Recordemos que a nuestro Señor su prioridad al hablarnos es darnos la paz. La prioridad del mensaje de Jesucristo es entender la paz que Él nos da y transmitirla a los demás. Así como Él nos da su paz, tenemos la misión de compartir esta atmósfera de reino con otros. Que Jesucristo se enseñoree en vuestras mesas y también en mi mesa. Que vuestros corazones ardan al leer la Biblia con Jesús y que en todo momento y en cualquier circunstancia disfrutemos la paz que nos da Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.